Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julio Hernández y en esta ocasión pues estamos teniendo un programa especial con un tema que ha resonado muchísimo en estos últimos tiempos, que es acerca del sínodo de la Amazonía, ¿no? El sínodo que está próximo a realizarse y que, bueno, pues ha tenido muchísima controversia a nivel general porque se hablan muchas cosas acerca de este sínodo y de los documentos preparatorios, incluso del Instrumentum Laboris. Y para eso pues tenemos como invitado a un especialista en temas religiosos. Me refiero al periodista peruano José Antonio Varela, que está aquí con nosotros el día de hoy, y le doy la bienvenida. Bienvenido, José Antonio. Gracias por estar aquí con nosotros. José Antonio, tú que eres experto en este tipo de temas eclesiásticos, sinodales y sobre todo controvertidos, ¿por qué ha causado tanto revuelo este sínodo de la Amazonía que pues esperaba con mucha ansia, ¿no? Bueno, yo diría por la distancia. Mientras más distantes estamos del tema, Ajá. más ajenos podemos ser, o de repente nos interesamos por una temática que nunca habíamos leído, no sabíamos, nos parecía algo solucionado por parte de la Iglesia cuando no es así, ¿no? En cambio, los que estamos más cerca, los que vivimos en los países amazónicos, los misioneros que trabajan en la Amazonía, pues todo esto no solamente ha sido un tema nuevo, sino un tema esperado. Era un sínodo que se esperaba y que el mismo Papa Francisco ha ido preparando desde el inicio de su pontificado, ¿no? Sabemos cuando él tomó las riendas de la Barca de Pedro, él nos explicó el papel de San José como custodio y nos invitó a nosotros a ser también custodios de la creación. Luego publicó la Laudato Si. Ajá. Y ha estado con reuniones con los obispos amazónicos, ha recogido el clamor de los misioneros que trabajan en condiciones muy difíciles. Sí. Y esto ha traído como consecuencia que él en el Perú, en Puerto Maldonado, pudiera convocar y hacer saber su interés de que se lleve a cabo el sínodo. Entonces ha habido mucha gente atenta y que esperaba este sínodo. Ahora, este sínodo es un poco particular porque tiene como que muchos elementos que no habían estado muy presentes en otros sínodos, ¿no? Me refiero a la ecología, al indigenismo, y a ciertos temas que han venido a salir a la luz, que vemos que este es como un sínodo un poco diferente, ¿no? O no sé si así lo veamos los que estamos distantes, porque es un sínodo más enfocado hacia las vivencias y necesidades de los pueblos amazónicos, pero sí como que hay temas que son distintos, que no se habían tocado mucho en algunos otros sínodos, ¿no? Bueno, es un tema regional, pero Ajá. de alcance universal. Claro. Porque la Iglesia, el tema de la creación es un tema con el cual todos tenemos que estar identificados porque es el Padre Creador. Tenemos que estar identificados también con los problemas que tiene la Amazonía porque al ser una zona desprotegida, ¿no? es vulnerable. Claro. Y dentro de la riqueza que el Señor ha creado en el mundo, ha situado lugares con mucha riqueza también material, mineral, Así ¿no? es. Que acabamos de ver esa vulnerabilidad precisamente en los recientes sucesos de ese fuego que ha consumido gran parte de la Amazonía, ¿no? Y que incluso hay gente que afirma que todo eso fue provocado y con tintes políticos, ¿no? Entonces... Mira, provocado sería una maldad, ¿no? Porque tú sabes que en una quema de árboles se pierden muchas cosas. Se tienen que desplazar las personas, porque son comunidades indígenas que viven muy diferente a nosotros, construyen sus casas y cuando hay alguna amenaza tienen que retirar e irse más allá. Ajá. Y se van alejando, van perdiendo contacto con la civilización, con el desarrollo. Ellos son los primeros afectados, hermanos nuestros. Luego, ni qué decir, la flora, la fauna que se quema, ¿no? Se pierden animales, nidos, se pierden plantas medicinales. No creo que provocado a alguien lo haga. Lo que sí puede ser interesados.
porque la economía de algunos países requiere de más campos de cultivo y la deforestación, que es uno de los problemas de la Amazonía, lleva a que se eliminen muchos sectores para poder utilizarlo como cultivo o sitios para pastoreo de ganado, que lo necesitan, que lo lotizan o lo venden los estados para que vengan empresas a invertir. Pero eso también crea una inestabilidad ecológica, ¿no? O sea, tiene consecuencias graves en el ambiente, ¿no? Por supuesto, porque eso se puede, lo que se dice, sabanizar, es decir, exacto, puede convertirse en un desierto. Y perdemos poco a poco un pulmón importante de la tierra, ¿no? Y claro, y ni qué hablar ya si decimos por qué la Amazonía hay que cuidarla, porque es un pulmón y es un espacio donde tenemos un gran porcentaje del agua dulce del mundo, ¿no? Así es. Entonces lo de los incendios hay que tener cuidado, pero sí se sabe que hay el interés de algunas transnacionales de comprar espacios de cultivo y los gobiernos se sienten en la obligación de venderlos, pero hay que buscar otras salidas porque no vamos a parar el desarrollo, tampoco la economía, los grandes ansias por expandirse, pero siempre respetando los grandes valores y los grandes principios que tiene la Amazonía y que es una zona donde la creación la podemos tener ahí presente, donde convive el hombre con la naturaleza, claro, y el hombre mismo la cuida, la protege y no podemos venir nosotros a desconocer esto, ¿no? Sino buscar una solución. ¿Cuáles serían los puntos más importantes de este sínodo? Ya hemos visto, bueno, los documentos preparatorios, el Instrumentum Laboris, que ha sido muy controvertido y ahorita pasamos a hablar de ese tema, pero ¿cuáles serían como los temas más importantes de este sínodo de los cuales debemos de estar pendientes? Bueno, lo primero es, está en el documento, es la visión profética de la Iglesia de hacer un diagnóstico y advertir de esto que estábamos hablando, ¿no? Cuáles son los problemas, que no son problemas que se inventan, son problemas que surgen también de los informes que elevan los misioneros que trabajan en la Amazonía. Así es. Y que a su vez recogen lo que las comunidades amazónicas de la Iglesia, los católicos, también se preocupan. Entonces hay un gran apartado sobre la situación de la Amazonía, ¿no? Y el llamado que hace la Iglesia al mundo. Luego tenemos la necesidad de hacer lo que el Papa llama una ecología integral, donde lo que decíamos hace un momento, pensemos en el cuidado de la creación, pero donde está complementado el hombre, la fauna, la flora y todas las riquezas que tenemos ahí hídricas y otras para que podamos conservar este espacio del cual el mundo también se favorece. Sí, la creación integral, ¿no? No solamente el hombre, sino su entorno, ¿no? Todo lo que está a su alrededor. Claro, no tenemos que esperar ir a los museos para ver cómo era antes un pueblo originario, qué animales se extinguieron, si lo tenemos vivo. Claro. Pero tenemos que cuidarlo porque no es un lugar abandonado, es un lugar que está poblado, sino que hay grandes extensiones, pero está poblado y hay que ver cómo lo protegemos. Esa es otra parte del tema. Sí. Y otra que se habla y de la que puede haber surgido alguna polémica es la iglesia con rostro amazónico, ¿no? Algunos van a querer profundizar más sobre eso, porque la iglesia con rostro amazónico ya existe. Hace 100 años que que los misioneros están en la selva, que están en la Amazonía, y haciendo una iglesia con sus propios con su propia identidad, con sus propias tradiciones, con sus propios, como pasa en África, con sus propios danzas, pero la liturgia, por ejemplo, y los sacramentos y la doctrina, eso está intacto. Es una de las cosas también que hay que decir, ¿no? No porque se trabaja en la Amazonía o porque se trabaja en el África, se adecúa la doctrina o la moral de la iglesia, ¿no? Los fieles de la Amazonía, de la iglesia amazónica, quieren también la buena nueva, pero que se la sepamos explicar, que se la sepamos comparar, que la sepamos introducir en su vida diaria. Y ellos están muy dispuestos a abrazar al Señor, a la iglesia, y como se viene haciendo, surgen vocaciones de las familias, muchos en estos 100 años que podemos decir más evidente,
¿cuántos sacerdotes y religiosas han salido de las comunidades amazónicas? Claro. Porque son Que familias generosas. Es un semillero de vocaciones. Son familias generosas que han dejado ir a sus hijos producto de un trabajo en que la iglesia ha hecho correctamente las cosas como las hace en las ciudades. Sí, es una correspondencia, ¿no? Totalmente. Entonces, la iglesia viene y trabaja, y entonces como correspondencia la comunidad responde y entrega a sus hijos para el servicio de sus hermanos, ¿no? Claro, en el caso de las vocaciones, pero también entrega su adhesión, ¿no? Claro. Entrega su conversión al Señor. Así es. Pero con sus propias manifestaciones, y de esto no nos podemos asustar, porque también yo vengo de Lima y las manifestaciones de la misa que vengo a México pueden cambiar un poco. Cuando tú vayas a Perú vas a notar unos cambios. Exacto. Porque somos así. Entonces, ese es otro tema del documento, ¿no? La iglesia con rostro amazónico, y luego las funciones o las tareas, las grandes líneas pastorales y misioneras que se quieren tener para la iglesia de la Amazonía, donde hay, eso sí, grandes desafíos, ¿no? No hay los recursos, hay un obispo que tiene en su prelatura 4 sacerdotes, tiene que recorrer los ríos por días, ¿no? Tú no haces una colecta y recoges nada. Claro. Entonces hay muchos desafíos, las lenguas, hay que traducir los documentos, el catecismo a las lenguas originarias, no porque sea una moda ni sea un folclore, sino porque así te van a entender mejor. Son personas que su lengua materna es lo que han aprendido en su casa. El castellano viene incorporado después y en algunos casos no ha llegado. Entonces, lo que haga la iglesia en el futuro para sus exigencias pastorales misioneras es el doble de trabajo y el doble de esfuerzo lo que podemos tener en nuestras ciudades. Ahora aquí se puede, en este tipo de realidades y de necesidades, también vemos cómo de repente pues grupos progresistas dentro de la iglesia también aprovechan este tipo de situaciones y quieren impulsar temas que traen en agenda, como por ejemplo el diaconado de mujeres o cosas de este tipo, hablando de que hay una necesidad que se tiene que cubrir, ¿no? Esto se presenta en muchos de los sínodos y ha sido una preocupación también de mucha gente que vienen como propuestas más modernistas en cuanto al desarrollo del trabajo de la iglesia, ¿no? ¿Qué podemos decir ante esta situación? ¿Realmente la iglesia va a evolucionar, va a ir cambiando este tipo de formatos para el servicio a las gentes que están en ese lugar y se va a extender al mundo? O sea, ¿cómo puede influenciar este tipo de situaciones a nivel general eclesiástico? Primero, nos debemos quitar la idea que el Sínodo de la Amazonía o la Amazonía va a ser un laboratorio donde se van a experimentar cosas, costumbres para la iglesia en el futuro. Eso es lo primero que hay que descartar, porque la iglesia de la Amazonía tiene tanto valor como la iglesia europea, la iglesia americana, la iglesia asiática, y en todas es el mismo trato. Y en todas hay la misma necesidad, y en algunas hay menos sacerdotes aún que en la Amazonía. Claro. Pero como te cuento, aunque sea un obispo tiene 4, hay obispados que ya no tienen seminaristas. Sí. Entonces, no es un laboratorio para hacer pruebas, es un espacio donde tiene que germinar la semilla del Evangelio y tiene que seguir creciendo y madurando. Algunos piensan que esa puede ser una salida, como los alemanes ahorita estos días piensan que hay una salida para Alemania, y todo el mundo va a debatir, porque todos nos preocupamos también que la evangelización no esté llegando como el Señor quisiera. Claro. Entonces vamos a buscar y vamos a hacer propuestas, y en un documento como la Amazonía, algunos pueden llevar sus propuestas, pero esto se va a conversar, se va a debatir, el Papa va a participar. Sí, es una propuesta, no quiere decir que ya esté no aprobado. Vinculante. ¿No? Eso también tenemos que entender, que no es algo que... Y luego en un sínodo al final se aprueban conclusiones, que muchas de las ideas originarias quedan por fuera, llegan conclusiones que se le elevan al Santo Padre, y él con calma y con la debida reflexión emite y publica un documento que se llama Exhortación Apostólica Postsinodal. La última ha sido Christus Vivit por los jóvenes, Amoris Laetitia por la familia. Así tenemos unas... Y lo que el Papa pone al final, por eso es el sucesor de Pedro, la cabeza visible de la Iglesia, es lo que nosotros vamos a
a llevar e implementar, y Él sabrá, con la asistencia del Espíritu Santo, las cosas que necesita la iglesia. Así Pero es. nadie le va a imponer nada. Así es. Y bueno, por ejemplo, para la gente común católica que no tiene conocimiento pleno de lo que es un sínodo, de la implicación que tiene dentro de la vida de la iglesia, de lo que puede provocar o suceder al interior de la iglesia, ¿cómo puede la gente común acercarse y tener interés en lo que está sucediendo en un sínodo? Bueno, primero valorar lo que es un sínodo, porque el sínodo es una asamblea de los obispos del mundo sobre temáticas específicas o regiones. Esto fue una visión del Papa Pablo VI después del Vaticano II para extender el trabajo sinodal para que la iglesia se siga reuniendo y siga refrescando y profundizando sobre los temas, no estar llamando a concilios a cada rato. Entonces, sepamos que están yendo nuestros representantes, nuestros pastores del mundo entero, y acompañémoslo con la oración. Y otro punto muy importante a tu pregunta es informarnos. Nosotros tenemos hoy en día los medios de comunicación como Mundo Católico y mucho en redes, en internet, para saber cómo está avanzando, cuáles son las temáticas, en qué me involucro yo, cuál es mi rol, cuál es mi papel, cómo le hablo a mis hijos, por ejemplo, de una realidad como la Amazonía, para que se sensibilicen sobre la creación, sobre el cuidado de la casa común, para que respeten los pueblos originarios, que no son unos salvajes, no son unos indígenas, no son desechables, como lo ha llamado el Papa, también con mucho dolor, porque algunos, si hablamos desde épocas de siglos atrás, se llegaba y para explotar el caucho, la madera, a los que habían se les esclavizaba y ellos trabajaban. Están las fotos, están los llamados de los papas, del Papa San Pío X, diciendo por favor paren la esclavitud en la Amazonía, ¿no? Entonces, cambiar esa actitud, cambiar ese chip, y lo debemos hacer en las escuelas, en las familias, nosotros mismos, y ver una obra de Dios vigente, viva. Claro. Como le decía, no esperar un museo para decir, qué bien teníamos esto otro, no, ahí está. Y lo tercero que yo diría también es defender el sínodo, defender estos temas, porque así estamos defendiendo y adhiriéndonos a las enseñanzas del Papa. Que además, yo creo que siempre la Amazonía ha sido como un referente muy especial en cuanto a la misión, ¿no? No sé si tú recordarás aquella película característica de la misión, que precisamente lleva por título La Misión, que nos hablaba de ese entorno amazónico y cómo los misioneros jesuitas trabajaban con los jíbaros, ¿no? en esa época. Otra película también que yo recuerdo mucho, A Punta de Lanza, no sé si recordarás esa película también, de unos evangelizadores laicos que llegaron ahí a la Amazonia. Entonces, como que siempre ha sido un referente muy importante, porque es una porción de tierra que conserva todavía su cultura, su riqueza, la pureza pues de toda su herencia ancestral, ¿no? Y ahora es un referente para el mundo, y la gente puede tener acceso a esto, que también es muy importante, lo que tú decías. Es importante conocer, ¿no? Por ejemplo, el documento preparatorio, el Instrumentum Laboris. Todos podemos tener acceso a estos documentos en la página del Vaticano, vatican.org. Ahí están los documentos, los podemos consultar o los podemos conseguir en alguna librería. Acercarnos a conocer qué es lo que se está pues debatiendo, presentando. Y ya muchos han participado en este documento, han ido a las asambleas regionales, desde sus parroquias han respondido preguntas. Muchos ya se han involucrado en el sínodo desde sus comunidades. Sí, esto es una recolección de aportes de diferentes personas y desde distintas partes del mundo, no solamente de la Amazonía, ¿no? Ahora, Perdón, quisiera aportar algo. El Vaticano, la Santa Sede, tiene un dicasterio especializado en los temas de misión, que es el de Propaganda Fide, que se llamaba antes y ahora se llama Evangelización de los Pueblos. La evangelización de los ¿no? pueblos, sí. Del cardenal Filoni a la cabeza.
dedicado exclusivamente a sostener, apoyar e incluso subvencionar las misiones, Así es. especialmente en los territorios de misión como los vicariatos apostólicos, las prelaturas, los comisariatos, en lugares donde si no fuera por el sostén que hace la Iglesia, que hace el Vaticano, el Papa, no se podría llevar a cabo las escuelas, las postas médicas, las capillas, el transporte, la manutención de los misioneros. Entonces, y todo este apoyo también es gracias a nuestros óbolos, ¿no? Claro. Que todos los años damos, que todas las colectas, las donaciones, que después revierten 10 veces más de lo que hemos dado en aquellas regiones y lugares donde hay Amazonía, donde hay territorios de misión. Importantísimo porque hay esas leyendas negras, ¿no? Que hablan de las riquezas del Vaticano y que tiene muchísimo dinero. Pero en realidad el Vaticano utiliza mucho todas las colectas que se hacen alrededor del mundo para las misiones, ¿no? Mucha gente no sabe que... Hay el Domun. El Domun, exactamente. Mucha gente no sabe que tanto en regiones como en África, como en la Amazonía y en algunos otros lados, la mayoría de los hospitales son católicos, la mayoría de las escuelas son católicas, ¿no? Hay muchos lugares de asistencia social que son católicos, como Cáritas Internacional. Entonces, pues la gente desconoce todo esto y se deja llevar por el impacto de que el Vaticano tiene muchísimos tesoros y muchísimo dinero, ¿no? En realidad lo que el Papa hace a través del óbolo de San Pedro es ayudar y apoyar todas estas misiones alrededor del mundo y llegar hasta los rincones donde la mayoría de la gente no llega, ¿no? Hay lugares donde equivalente a dólares en un domingo no colectan ni $10, ni 5, porque a veces la gente no tiene ni siquiera circulante, o sea, no tiene dinero. Ahí se trabaja con el trueque, entonces lo que le dejan al sacerdote, al misionero que llega a veces cada 6 meses, es comida, es animales, es un regalo de lo que ellos han tejido. Entonces no hay ni siquiera efectivo. Así es. Pero sin embargo hay que mantener esos viajes por barca, por los ríos, a veces de 3, 4 días, inhóspito, donde el misionero no sabe qué se va a encontrar, qué peligro. Y pasar día y noche por el río Amazonas y todos sus afluentes y llegar y servirlos igual que nos sirven a nosotros en una parroquia, ¿no? Nos dan la Eucaristía, nos llegan con los sacramentos, a veces con libritos, y todo eso es gracias al apoyo, como has dado de ejemplo, de los católicos. Por eso tenemos que redoblar, incluso privarnos de algo, porque eso es la limosna, para ayudar un poco más a los territorios de misión. A los territorios de misión, que es importantísimo. Bueno, pues para culminar, ¿cuál debería de ser nuestra actitud como católicos comprometidos ante este sínodo, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los elementos? Ya habíamos dicho, orar por el sínodo, por los obispos, informarnos, conocer de qué se trata realmente. Y por último, que muy importante, las conclusiones, llevarlas a cabo, ¿no? Porque pasa también algo muy importante, o sea, muchas veces terminan los sínodos, nos entregan las conclusiones, viene la exhortación apostólica y ahí se quedó, ¿no? O sea, muchos no tenemos el cuidado de participar de estas exhortaciones que nos hace el Papa para seguir adelante con todo esto que hubo un trabajo previo y que nos invitan a participar, ¿no? Bueno, toda exhortación es magisterio del Papa, ¿no? Y es importante que el católico lo incorpore, lo conozca, descubre, identifique cuáles responsabilidades le atañen directamente, ya sea a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel de sociedad, o si yo soy un dirigente político, un dirigente de Estado, también la Iglesia tiene una palabra para mí, para que yo tome actitudes y medidas a favor de la gente, ¿no? A favor del medio ambiente. Entonces todos vamos a estar representados en las conclusiones y tenemos que encontrar nuestro lugar, porque la Iglesia es un cuerpo formado por partes. Eso es muy importante. Y la parte que no funcione o no haga su parte nos desestabiliza a todos. Así es, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Pues qué gusto, José Antonio, que nos acompañaste. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por traernos luz acerca de este sínodo. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a pedir a Dios
que este sínodo realmente cumpla su objetivo y que todas las conclusiones que vengan del sínodo y la exhortación apostólica del Papa sea de mucha bendición para nosotros, para todos los católicos del mundo, para la Iglesia en general. Yo soy Julio Hernández, les doy las gracias por estar aquí con nosotros y seguimos con la programación de Mundo Católico TV. Hasta pronto.